Buenas noches, en unos 10 minutitos empezamos con las clases hasta que se conecte la mayoría, ya que están recién 14 conectados. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos. Buenas noches, estamos esperando que se conecten más compañeros. Estamos recién 23 de lo que estábamos hace un rato, 15. Estamos aumentando para empezar la clase.
Buenas noches, disculpe, no se escucha nada, ya empezó la clase. Sí, recién se conectan los compañeros también. Justo este rato estaba yendo a compartir la pantalla. Como le dije Muy amable, gracias. como les dije la otra vez, el problema es que no se conectan pronto. A las 8 en punto, que ya estábamos conectados algunos, estaban recién 15 personas. Les toca esperarles porque se supone que son como 50 estudiantes, pero están recién 26. Ese es el problema. El día de hoy vamos a ver sobre lo que es la planificación de la unidad didáctica, o más conocida como el PUT. Conversé con mis compañeros el día de ayer, vieron ya lo que es la planificación anual, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver las partes de la planificación de la unidad didáctica y vamos también a tratar de aplicar a todos los niveles dentro de los distintos niveles que se dan dentro de la escuela y el colegio. Entonces, vamos a recordar un poquito sobre lo que son los niveles de concreción curricular. Habíamos visto en clases anteriores que tenemos el nivel macro, que es el currículo nacional obligatorio. Después de eso viene el currículo institucional o la parte de meso, que incluye la planificación curricular institucional y la planificación curricular anual. Y lo que vamos a ver ahora es la parte micro. Estamos en una planificación microcurricular. Entonces, aquí en la planificación microcurricular tenemos la planificación de la unidad didáctica y, como les había dicho anteriormente, esto es flexible y tenemos que hacer en base a qué? En base a la planificación curricular anual, en base a la planificación curricular institucional, en base al currículos de los niveles de educación obligatoria, tanto en educación general básica como en bachillerato general unificado. ¿Sí? Entonces eso es lo que debemos recordar para saber dónde estamos de este rato. Es como que vamos a ver ahora las planificaciones de cada clase, digamos. Eso es lo que vamos a ver o hacer ahora. Aquí es donde nosotros estamos. Entonces tenemos el PCI, el PCA, después viene el PUT y después otro tipo de planificaciones de menor jerarquía. Entonces aquí estamos en el tercer nivel de concreción. Sobre la base de lo establecido en lo que es la planificación curricular anual, se construye la planificación de la unidad didáctica. Son responsables de la elaboración y desarrollo de la planificación curricular, microcurricular, los docentes. Si se acuerdan en lo que es la planificación curricular anual, ¿quiénes eran los responsables? Eran los docentes juntos con las áreas, junto con las autoridades, junto con el resto del personal. En cambio aquí ya es, digamos, exclusivo de cada uno de los docentes, de cada uno de nosotros que vamos planificando cada una de nuestras unidades didácticas, cada una de nuestras clases. Y es por eso que aquí en este documento debemos evidenciar las actividades que se realizarán para las adaptaciones curriculares. Esto es muy importante. Aquí tenemos que poner las adaptaciones que vayamos realizando. Buenas noches. Sí, buenas noches. De pronto, sí está pasando las diapositivas porque yo no puedo observar. ¿Sí? ¿Alguien me puede indicar si está viendo o para ver si solo es el problema de la compañera? Sí, no, sí se está viendo, ingeniero.
Entonces a la compañera le pedimos por favor que salga de la reunión e ingrese de nuevo y continuamos porque ahí ya le ha de salir nuevamente las diapositivas. Por favor nos confirme. Esperémosle unos segunditos. ¿Ya ingresó de nuevo la compañera? Ya, ingeniero. Ahí sí ya puede revisar o no todavía? Igual le observo solo la diapositiva, la primerita. Este rato estamos en la que dice que contiene el PUT. No me sale. Me sale solo diplomado de diseño de malla curricular, planificación de unidad didáctica. Ya, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para ver si se soluciona. ¿Ahí me confirman? Sí, Ya. Sí, ingeniero, gracias. Ahí sí le puedo observar. Pues ya, estamos aquí. Entonces, ¿qué contiene la planificación de la unidad didáctica? Contiene nuestros datos informativos, contiene el objetivo de la unidad didáctica, el desarrollo de la unidad didáctica. ¿Qué va en el desarrollo? Va la relación entre los elementos curriculares, los criterios de evaluación, las destrezas con los criterios de desempeño, las actividades de aprendizaje, los recursos y la forma de evaluación. Para los que son docentes en la parte universitaria, esto se parece mucho a lo que se conoce como el plan de clase o el plan semanal. Entonces, viene a ser prácticamente lo mismo, viene a ser un homónimo de lo que igual se planifica, se hace el diseño microcurricular tanto en universidades como en colegios, digo, como en institutos tecnológicos, pero la diferencia es que cada universidad, cada instituto tecnológico tiene sus propios formatos, mientras que el Ministerio de Educación da un solo formato para todas ah, para todas las áreas de lo que son los bachilleratos y la educación general básica. Y también debe contener lo que son la parte de las adaptaciones curriculares que nosotros vayamos realizando. Entonces, este viene a ser un ejemplo de lo que tiene. Es el nombre del lugar donde nosotros estemos trabajando, el nombre de cada uno de nosotros, la fecha en lo que lo realicemos, el área, el grado y el año lectivo, la asignatura que estemos dando, el tiempo que nos vamos a demorar, la unidad didáctica, el objetivo de la unidad didáctica y los criterios de evaluación. Como ustedes saben, los objetivos de la unidad didáctica, ¿de dónde podemos encontrar? En la planificación que nos da el Estado, ¿no es cierto? En el currículo nacional o en este caso, el currículo priorizado que nos dieron para poder trabajar durante la pandemia. Pero me parece que ya después de este semestre, de este año, ya creo que volvemos al anterior, ¿verdad? Ya que según escuché van a regresar a clases presenciales. ¿Alguien que me pueda afirmarlo o desmentir lo que les comento? sí, el 14 de marzo me parece. ¿Ya es 100% obligatorio? Sí, Ya, entonces yo creo que este rato nos va a tocar hacer algunas adaptaciones en la parte microcurricular
primero ver cómo están nuestros estudiantes, si han podido o no han podido aprender en la virtualidad y de ahí nuevamente arrancar y tratar de cubrir todos los contenidos mínimos que se está dando o el currículo priorizado como lo conocen ustedes. Entonces ahí eso hay que tomar mucho en cuenta y tomar en cuenta también lo que dice esta diapositiva, que la parte de la planificación curricular institucional, la curricular anual y la planificación unidad didáctica son flexibles. Pues tienen que tomar mucho en cuenta eso. No es porque ya hicimos la planificación anual, se tiene que hacer de tal manera. Si no son flexibles, igual también esperar a ver si el Ministerio de Educación nos va dando alguna normativa o algo para poder hacer las adaptaciones para lo que ya viene la presencialidad en sí. Eso debemos también estar atentos porque ya en estos días debe salir la nueva reglamentación, digamos, o tal vez los nuevos lineamientos para poder efectuar las clases de una mejor manera. Entonces aquí vamos viendo más o menos qué es lo que va llevando nuestra planificación microcurricular. Igual ya vamos a ver diferentes casos. Estos solamente son un ejemplo. Después vamos a ver los ejemplos que nos da el mismo Ministerio de Educación, en el que vamos a poder ir viendo desde la educación básica hasta los bachilleratos, hasta el bachillerato general unificado. Entonces aquí vamos a ver las destrezas con criterio de desempeño. ¿Qué va aquí? Es lo que se va a aprender. Son las destrezas con criterio de desempeño que se seleccionaron para el grado y se desagregaron para la unidad. ¿Dónde hicimos esa desagregación de la unidad? Eso lo hicimos en el PCA, ¿no es cierto? En el plan curricular anual. Y estas deben contener la referencia del código. ¿Sí se acuerdan de lo que vimos de los códigos? Eso es muy importante, que hasta les repetí 2 veces la parte de los códigos. Eso vieron conmigo el plan nacional. Pues ahí revisamos bastante bien lo que son la parte de los códigos. Entonces, eso tienen que saber. De aquí siempre va con los códigos en la planificación microcurricular. Y en la parte de las actividades de aprendizaje, ¿qué tenemos que poner? Tenemos que poner las estrategias metodológicas. ¿O qué vendría a ser esto? El cómo van a aprender nuestros estudiantes. Lo que ustedes siempre tienen que llevarse en su cabecita es que la parte de metodología es el cómo se realiza algo, ¿sí? Que a veces nos confundimos y cuando escuchamos metodología pensamos que tenemos que poner que es una metodología de algún tipo de reflexivo, inductivo, tantas cosas, pero siempre lo que debemos llevarnos es que es la explicación de cómo hago yo algo. Si utilizamos palabras técnicas es diferente, pero tienen que saber ustedes que la metodología son los pasos que yo hago para poder lograr un objetivo. En este caso, ¿cuál es mi objetivo? Es que lleguen a aprender mis estudiantes. Entonces aquí tengo que utilizar metodologías educativas, ¿sí? Entonces aquí, en la parte de las actividades de aprendizaje o las estrategias metodológicas, tiene que ir la metodología y las actividades concretas para el trabajo de las destrezas con criterios de desempeño seleccionados. Aquí debemos tomar en cuenta el alcance de cada uno de estos criterios, o sea, hasta dónde vamos a llegar. Como les había dicho, no es lo mismo enseñar, o mejor dicho, comprender que analizar o que sintetizar. Siempre tratar de ver bien la parte de los, ya se me fue, de los diferentes alcances que uno puede llegar a tener, tomando en cuenta las metodologías para poder seleccionar los verbos. También debemos tomar en cuenta la articulación de cada una de las actividades y los diferentes momentos para su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto?
que no es lo mismo empezar enseñando a leer a alguien que todavía no conoce las vocales. Primero, tengo que darme cuenta en qué momento estoy yo de la educación, qué es lo que puedo enseñarles, hasta dónde puedo llegar, de acuerdo al nivel y al alcance de las actividades que yo voy proponiendo, acorde a las destrezas con criterio de desempeño que yo ya fui desagregando en el PCA, ¿sí? Por eso es muy importante también el desarrollo del PCI, del PCA y tomar en cuenta la planificación del Estado para poder hacer de manera correcta todo esto. ¿Cuáles son los recursos que voy a utilizar? Por ejemplo, ¿qué recursos estamos utilizando nosotros en este momento? ¿Alguien me puede decir? Recursos tecnológicos. Claro, en este caso es el Microsoft Teams y estamos utilizando también el PowerPoint para poder hacer las diapositivas. Y también viene a ser un recurso la computadora que estoy utilizando yo como docente y las computadoras o celulares o tablets que están utilizando ustedes como estudiantes. Y si, por ejemplo, le voy a hacer a mis estudiantes que hagan un desarrollo de figuras con plastilina, entonces la plastilina también viene a ser otro elemento, otro recurso. Si les digo a mi estudiante que tome un dictado, entonces otro recurso es el cuaderno, el lápiz, el borrador, el esfero. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta aquí en esta parte. Todo lo que utilizamos nosotros y también lo que utilizan ellos para poder realizar los trabajos que nosotros vamos proponiendo en las actividades de aprendizaje. Y después tenemos la parte de la evaluación, que nos va a indicar qué y cómo evaluar. Entonces aquí vamos a tener los indicadores de la evaluación de la unidad. ¿Qué son estos indicadores? Son los que vienen en la parte del currículo y que ya han sido desagregados para cada una de las unidades en el PCA. Tomen en cuenta que el PCA viene a ser como un diario en el que usted escribe qué nomás va a ser todo el año. Entonces yo lo que recomiendo es ya tener el PCA antes de empezar el año lectivo, para de ahí poder irme guiando y hacer mis planificaciones microcurriculares. Aunque nos piden el documento al final del año, pero lo que yo sugiero es siempre tenerlo ya desde el principio de año para saber qué voy a hacer, qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar y cuándo voy a enseñar durante todo el año lectivo. Y aquí nuevamente hay que tener o mejor dicho, poner el código de referencia del indicador de evaluación correspondiente. Entonces, muy importante nuevamente esto de los códigos. Aquí tenemos igual las técnicas y los instrumentos de evaluación. Describimos las técnicas y los instrumentos concretos que se van a emplear para evaluar el logro a través de los indicadores propuestos. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cómo evaluar lo que nosotros ponemos. Si, por ejemplo, le digo que voy a evaluar que un estudiante sepa leer, no voy a poner que, digamos, como una técnica de evaluación, una hoja de papel, sino, o un instrumento, un papel y hoja, sino aquí vendría, puede ser una ficha de observación, una sumilla en la que yo voy indicando qué nomás tomo en cuenta al momento de leer. Por ejemplo, digamos, la fluidez, toma en cuenta la entonación, toma en cuenta las pausas en el momento de realizar la lectura. Entonces, todo eso es lo que yo voy indicando aquí, las rúbricas de evaluación, voy indicando qué utilizo para evaluar. Si, por ejemplo, yo voy a utilizar los medios tecnológicos para realizar la evaluación de mis estudiantes, entonces es 100% necesario que yo lo ponga aquí.
Porque después vienen los problemas y dicen, no, en la planificación microcurricular del docente dice que nos va a evaluar de manera presencial, pero a último minuto nos cambió y nos hizo una evaluación eh, de manera virtual. Entonces ahí el estudiante puede quejarse y decir, ¿sabe qué? Yo asistí a clases y no nos evaluó, entonces no sé por qué me pone esa nota si el primero que no cumple es el docente. Entonces siempre tratar de cuidarnos, siempre tratar de poder establecer esto. Y también si hacemos las modificaciones, como les dije, esto es flexible, dentro de esas modificaciones enseñar o indicar a la autoridad correspondiente para que sea sumillado o sea aprobado y no tener después ningún tipo de problema con los estudiantes. Entonces, y finalmente, aquí dentro de la planificación curricular, viene lo que son las adaptaciones curriculares. En este apartado se debe desarrollar las adaptaciones curriculares para todos los estudiantes con o sin discapacidades asociadas, ¿sí? Entonces aquí es muy importante hacer esta parte. Es una parte de la planificación curricular. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? Especificar la necesidad educativa. Entonces, aquí enunciamos cuál es el problema que tiene el estudiante, qué necesidad es lo que está, qué necesidad presenta, qué necesidad educativa presenta el estudiante, si es o no es asociada a una discapacidad. Por ejemplo, digamos que yo voy a evaluar a mis estudiantes cómo realizan unos ejercicios en educación física, pero mi estudiante utiliza silla de ruedas, entonces no voy a poder evaluar de una manera igual a ese estudiante que a los otros estudiantes. Entonces aquí voy yo haciendo mi desagregación, mi adaptación curricular al momento de indicar cuál es el problema que se tiene. También tenemos aquí que enunciar la especificación de la adaptación que vamos a aplicar. ¿Qué va en esta parte de la especificación? Aquí vamos las destrezas con criterios de desempeño, las actividades de aprendizaje, los recursos, también la evaluación, los indicadores de evaluación de la unidad y las técnicas e instrumentos de evaluación. Es prácticamente lo mismo que hicimos acá, pero la diferencia es que esta adaptación curricular tenemos que hacer para todos los estudiantes que tienen estos tipo de necesidades especiales para que puedan ser solventadas y puedan llegar a tener este tipo de estudios. Algo que yo preguntaba en un taller que tuve con el Ministerio de Educación para la creación de un colegio que estamos realizando. Ahí se hacía la consulta y qué pasa si llegan estudiantes que ya tienen problemas avanzados a querer matricularse, a querer inscribirse en el colegio y los docentes no están preparados para realizar este tipo de, de atención prioritaria o de atención especial que necesitan estos estudiantes. Ahí nos decían que en los colegios fiscales, en los colegios públicos, siempre se los tiene que aceptar. Es obligatorio aceptarlos. E inclusive en las instituciones pagadas también es obligatorio aceptar así tengan discapacidades intelectuales. Pero ahí nos decían que también hay colegios, hay instituciones particulares que se excusan indicando que no tienen cupos. Entonces ahí hay cómo salvarse, digamos, porque
No es por discriminar a nadie, pero hay veces que el docente no se encuentra preparado para poder atender las capacidades, digamos, las necesidades que tiene el estudiante, la necesidad educativa especial, porque a veces es complicado poder tratar, digamos, con una persona que tenga esquizofrenia. Eso es algo complicado, muy difícil. O inclusive alguien que tenga carácter violento. Entonces es un poquito complicado ya que el docente va a tratar de poner la autoridad en el aula, pero el estudiante lo que va a hacer es alterarse, enojarse por esta situación y ya es algo que se puede ir de las manos en el momento de poder, ¿cómo se llama? De poder hacer, confrontar esta necesidad educativa especial. Entonces aquí lo que se recomienda es tratar de conversar con el psicólogo educativo o con el psicólogo institucional para que ellos sean los que nos ayuden a poder realizar esta adaptación curricular, ya que lamentablemente como docentes no estamos preparados al 100% para poder enfrentar este tipo de casos que ya van más allá de nuestras posibilidades. Por ejemplo, tal vez si tenemos un estudiante con silla de ruedas que necesita acompañamiento para ir al baño, cosas por el estilo, es algo que tal vez podamos hacer de una manera fácil, pero ya a un estudiante que tenga problemas psicológicos yo lo veo mucho más difícil. No sé si alguno de ustedes ha tenido que lidiar con este tipo de problemas o no. ¿Alguien que nos quiera contar su experiencia? Bueno, muy buenas noches compañeros y ingeniero presente. Pues la verdad, hay un caso que en la institución se ha tratado, es de una niña con grado 3. La verdad sí es complicado, llamémoslo así, trabajar la verdad con la señorita porque eh, según lo que nos ha informado desde el DS es que primero no desean ni cambiar de institución, porque si hay una institución en donde que hay personas, digamos en este caso, especializadas para este tipo de educación para los niños que presentan este tipo de necesidades especiales, adaptación asociadas a la discapacidad. Entonces, no hay, digamos, una capacitación en ese tema, y sí es algo complicado poder trabajar, y más que todo a lo virtual. Entonces con ella se ha tocado más trabajar, digamos, presencial, lo cual ella, digamos, lo que aprende, digamos, en ese instante, se olvida inmediatamente. Entonces igual sufre con problemas igual al pronunciar, la memoria, como le mencionaba, no capta, digamos, no se graba lo que se le enseñó, y sí es bastante complicado poder, en este caso, trabajar con la señorita. Claro, es muy, muy complicado. Yo creo que inclusive hasta por bien del estudiante, los padres deberían trasladarle a donde le puedan enseñar de una manera correcta, porque hay veces que uno como docente tiene unos 30, 40, 50, 60 estudiantes y se torna mucho más complicado el poder enseñar. Si tuviéramos 10 alumnos, tal vez se puede dar una atención preferencial y tratar de solventar los problemas y todo eso, pero generalmente en instituciones fiscales se trabaja con 50, 60 estudiantes y uno no está preparado, como usted mismo lo dice, no se ha recibido la capacitación idónea para poder lidiar con estos problemas. Porque a quién es al que le tachan de mal docentes a uno, pero uno no está preparado en realidad para poder llegar a ese tipo de, de, de- de, digamos, de adaptaciones y enfrentarlas de manera correcta y a un nivel tan complejo. Porque no es que uno no pueda, pero uno aprendió es a enseñar
a personas que no tengan ese tipo de problemas. Y ahí es lo que se nos complica, digamos. Y también otro problema que yo conversé una vez con un amigo, me contaba es que algunos estudiantes que, bueno, por vagos tenían malas notas, ellos después indicaban que tenían necesidades educativas especiales. Dice, ellos hacían a propósito para que les manden menos deberes, para que les tomen las pruebas más fáciles y no tener que esforzarse en el colegio. Entonces también ahí tenemos otro problema. Como saben decir, echa la ley, echa la trampa. La ley se hace para tratar de solventar los problemas de las personas que en realidad lo necesitan, pero hay otros estudiantes que se aprovechan de este tipo de casos y se hacen pasar por una persona con necesidades educativas especiales y tratan de ver de alguna manera que se les facilite los estudios. No sé si alguien se ha topado con ese tipo de problema. Bueno, entonces continuemos. Espera. Entonces, como les iba diciendo, aquí en esta parte de las destrezas con criterios de desempeño, tenemos que poner en las adaptaciones curriculares de grado 2, tenemos que poner la misma destreza que es para el grupo. ¿Sí? Entonces aquí, para grado 2, va exactamente la misma. En cambio, cuando es un grado 3, se debe especificar la destreza con criterio de desempeño modificada en correspondencia con el objetivo de la unidad. O sea, por ejemplo, digamos, si, por poner, no sé si estoy hablando tonterías, digamos que en educación física pongo correr al menos 2 kilómetros en menos de 10 minutos. La adaptación sería para una persona con silla de ruedas trasladarse al menos 2 kilómetros en unos 15 o 20 minutos. Bueno, y dependiendo de los tiempos que en realidad la estudiante se vaya moviendo o vaya utilizando. Entonces ahí yo voy indicando la destreza del criterio de desempeño modificado que estoy utilizando y que corresponde a la destreza de criterio de desempeño real de la unidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Grado 2 va la misma. En grado 3 tengo que poner la modificación que corresponda con el objetivo de la unidad. ¿Sí? Aquí igual también ponemos las actividades de aprendizaje. Aquí vamos a describir todas las actividades específicas que van a desarrollarse hasta concluir la experiencia de aprendizaje, pero, como les digo, tomando en cuenta la necesidad educativa especial y tomando en cuenta el grado de adaptación, si es un grado 2 o es un grado 3. ¿Sí? Los recursos que vamos a utilizar, por ejemplo, anotar la lista de equipos y materiales y demás recursos específicos para desarrollar las actividades y anotar si es de grado 1, grado 2 o grado 3. Y dentro de la evaluación, también vamos a poner aquí, vamos a ver los indicadores de evaluación de la unidad. Aquí indicamos en función de la destreza de criterio de desempeño modificada para las adaptaciones en el caso de grado 3 y también indicamos el código de referencia. En las técnicas e instrumentos vamos a describir qué técnicas y qué instrumentos específicos vamos a utilizar para poder realizar la evaluación. ¿Sí? Como les digo, siempre es diferente de acuerdo a la adaptación que vayamos a tener, si es o no es asociado a una discapacidad o como se lo llama ahora, a una capacidad especial y ver también dentro de las capacidades físicas
si puede o no puede realizar el estudiante. Y les vuelvo y les repito, aquí estas adaptaciones se deben desarrollar para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, sean o no sean asociadas a la discapacidad. Entonces, si tengo 10 estudiantes con necesidades educativas especiales, tengo que hacer 10 adaptaciones curriculares, ¿sí? No es que solamente hago una y ya está para todos, sino cada uno va a tener diferentes, dependiendo de su necesidad especial. Tal vez el uno sea visual, tal vez el otro tenga problemas auditivos, tal vez el otro tenga, como decía su compañero, problemas para recordar lo que se les enseña. Entonces ahí podemos tal vez agrupar por problemas y hacer algún tipo de adaptación curricular en 3 grupos diferentes. Pero cuando ya son de grado 3, en ese caso ya es prácticamente imposible eh, poder hacer agrupaciones, sino esto ya es más personalizado. Ahí sí vendría a ser sí, 100% personalizado. Y bueno, a ver dónde estamos. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos de un plan curricular anual llenado y vamos a ver también los distintos ejemplos que nos va poniendo, que nos va dando la. Déjenme ver, por aquí tenía uno que era sencillo. Sí, este de aquí está un poquito más fácil. Ya les comparto la señalización. Denme un segundo. Que se me perdió este. Ya. ¿Me confirman si están viendo el Word en línea? Sí. Sí. Ya. Entonces aquí tenemos ya una planificación microcurricular ya totalmente llenada. Entonces aquí ponemos el nombre de la institución, unidad educativa, el nombre que corresponda, o colegio, o de bachillerato, o lo que sea donde estemos trabajando, el nombre de cada uno de nosotros, la fecha, día, mes y año, el área, en este caso tenemos una de matemática, el grado, aquí está un ejemplo con el primero de bachillerato general unificado. Aquí el año lectivo puede ser el 2021-2022 o en el caso de la costa el 2022, dependiendo de donde estemos nosotros laborando. En la asignatura, como habíamos visto, el área y la asignatura pueden ser diferentes o en algunos casos pueden ser los mismos. El tiempo que nosotros vamos a utilizar para esta unidad didáctica, en este caso está 3 semanas. La unidad didáctica que nosotros vamos a ver son los números reales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad? Como habíamos visto, los objetivos de la unidad se los saca del plan curricular anual y el plan curricular anual se basa en el plan curricular nacional o en este caso en el plan curricular especial que nos entregaron en la pandemia. Entonces aquí ponemos los 2 objetivos o los 3 objetivos o los 4 objetivos que se relacionan al tema y a la unidad didáctica que yo voy a tratar. En este caso, los objetivos de la unidad es el objetivo de matemática 5.2 que nos indica producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica o tecnológica
mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos, para así comprender otras disciplinas y entender las necesidades potenciales de nuestro país y tomar decisiones con responsabilidad social. El objetivo 5.4, que nos dice valorar el empleo de las TICs para realizar cálculos y resolver de manera razonada y crítica problemas de la realidad nacional y argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados. Aquí el criterio de evaluación que vamos a utilizar es el criterio de evaluación M.5.1, que nos indica que emplea conceptos básicos de las propiedades algebraicas de los números reales para optimizar procesos, realizar simplificaciones y resolver ejercicios de ecuaciones e inecuaciones aplicados en contextos reales e hipotéticos. ¿Sí? Entonces aquí eso es lo que vamos a evaluar, que se empleen los conceptos básicos. Aquí vamos a ver cuáles son las destrezas con criterios de desempeño que van a basarse acorde a nuestros objetivos que vimos y a nuestro criterio de evaluación. Aquí estamos con la M5.1.1, donde se aplican las propiedades algebraicas de los números reales en la resolución de productos notables y en la factorización de expresiones algebraicas y todas las que correspondan a lo que son los números reales. Eso vamos a ir copiando en nuestro plan curricular anual. Por eso que les decía que el plan curricular anual es importante realizarlo al inicio de nuestro año académico para poder ir ya basándonos en eso, seguir guiándonos. De igual manera aquí, las actividades de aprendizaje, aquí estamos utilizando la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Entonces, esto es un método, déjenme ver cómo se llama, ¿sí? El ciclo ERCA, por sus símbolos. Ya me cambié de diapositiva. Espérenme un ratito que esto se me mueve. Y aquí estamos con el ERCA, que se llama ERCA porque viene de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. Entonces aquí en nuestra experiencia, que vamos a indicar la representación concreta, gráfica y simbólico de los números reales en la recta numérica y también la resolución de los problemas. En la parte de reflexión vamos a ver qué diferencia existe entre el conjunto de los números reales y el resto de los conjuntos de números estudiados. Vamos a ver la identificación de las propiedades de los logaritmos que se pueden aplicar a cada ejercicio o problema. La reflexión y análisis sobre la aplicación de las propiedades de los logaritmos y la relación con la ponderación de los números reales. En la parte de conceptualización, vamos a hacer el uso de diagramas que resuman los principales conceptos, propiedades y procedimientos de los logaritmos, el uso de software que refuercen la resolución de ecuaciones e inecuaciones, y en la parte de la aplicación vamos a ver el por qué es importante el uso de los números reales y también vamos a hacer el planteamiento y resolución de problemas que involucren números reales, ecuaciones e inecuaciones. Dentro de los recursos vamos a tener las diapositivas que van demostrando el proceso de resolución de ejercicios. Si estuviéramos de manera presencial, en vez de las diapositivas, ¿qué utilizáramos? El pizarrón. ¿Qué más? Marcadores. El marcador y el borrador.
y los apuntes, tal vez ya para tener resueltos los ejercicios y verificar que no nos equivoquemos, porque a veces sí nos podemos equivocar al momento de resolver. Entonces también es importante tener nuestros apuntes. En este caso, también podemos necesitar un computador y un proyector. ¿Por qué? Porque en nuestro objetivo de la unidad, o estamos utilizando el objetivo 5.4, aquí dice valorar el empleo de las TICs. Entonces, para poder nosotros mostrarles el software que nos puede ayudar para poder hacer estas ecuaciones y inecuaciones con logaritmos, entonces ahí sí vamos a necesitar el computador, el proyector y el software que vamos a utilizar. Aquí también nos ponen que vamos a utilizar el texto del estudiante. Vamos a utilizar también una calculadora y las hojas de trabajo. Aquí alguien tal vez, aparte de lo que acabamos de indicar, piensa que se puede añadir alguna cosa. Bueno, entonces ahí les queda de tarea ver qué más podemos añadir. Bueno, en la parte de evaluación ponemos nuestros indicadores de evaluación. Nuestro indicador de evaluación de matemática es del 5.1.1, que vamos a evaluar que aplique las propiedades algebraicas de los números reales en productos notables, en factorización, en potenciación y en radicación. Que halle la solución de la ecuación de primer grado con valor absoluto con una o dos variables, que resuelva analíticamente una inecuación y que exprese su respuesta en intervalos y la gráfica de la recta numérica, y que despeje una variable de una fórmula para aplicar en diferentes contextos. Pues aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué técnicas e instrumentos de evaluación vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en la actividad 1 tenemos la aplicación técnica de la observación y mejor dicho, la actividad 1 es aplicación. La técnica es la observación y los instrumentos es el diario de aprendizaje y una guía de observación. En la actividad 2 vamos igual a utilizar la aplicación con la técnica desempeño de los estudiantes, y aquí vamos a evaluar con un mapa mental o un mapa conceptual. En la actividad 3 vamos a ver la memorización, técnica, interrogatorio, el test de exposición. Bueno, aquí creo que no corresponde tanto a lo que queremos evaluar, ¿no es cierto? ¿Qué utilizarían ustedes? ¿Qué técnicas utilizarían ustedes aquí? ¿Y qué instrumentos? Por ejemplo, según lo que yo veo aquí, no está tan viable para una clase de matemática todo lo que está ahí. En el nivel de preparatoria lo que nosotros utilizamos es la técnica de la observación y el instrumento es una lista de cotejo. Ya. Entonces podemos ver que vaya cumpliendo con todos los pasos que nosotros les hemos propuesto, ¿no es cierto? Si les indicamos que tiene que utilizar la fórmula general para una resolución de una ecuación cuadrática, y el estudiante me resuelve, por ejemplo, por el método de aspas, ya no está cumpliendo las indicaciones que les estamos dando. Entonces, todo eso es lo que debemos ver, lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, más o menos, no sé si hay alguna duda hasta el momento, antes de ver cómo realizaron las adaptaciones curriculares en este ejemplo. Ya. Entonces, aquí vamos a ver esta adaptación curricular que tenemos como ejemplo aquí. Pues como les había dicho, se debe desarrollar para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, sean o no sean asociadas a una discapacidad.
Entonces aquí en la especificación de la necesidad educativa ponemos el nombre y el apellido de nuestro estudiante o los nombres y apellidos. En este caso estamos indicando que tiene una a ver qué dice, discalculia, que es la dificultad para comprender y por lo tanto utilizar apropiadamente los símbolos, y también tiene un rendimiento inferior cognitivo inteligencia. Esto es lo que les decía, inclusive de esto se andan, los estudiantes se andan, digamos, cogiendo de esta parte para que les hagan los docentes una adaptación para que sea más fácil para ellos pasar el semestre, pero igual siempre hay que tratar de ver cuándo es fraude y cuándo es real. Bueno, continuando, estas son las dos especificaciones de necesidades educativas, necesidad especial educativa que hemos visto en el estudiante, y aquí nosotros vamos a ver la adaptación. Dice, identificar las ecuaciones que puede reducir a ecuaciones de segundo grado como una incógnita. Es la destreza que nosotros vamos a evaluar. ¿Y mediante qué actividad? Se trabajará de forma individualizada con el estudiante. Se brindarán las facilidades para la resolución de las ecuaciones de segundo grado. Se utilizarán fechas mnemotécnicas para evocar operaciones referentes a las ecuaciones de segundo grado. Los recursos, fichas mnemotécnicas, como indicamos recién, hojas de trabajo, como indicamos recién, láminas, póster, afiches, diapositivos personalizadas para estudiante. ¿Y qué es lo que queremos que llegue a ser el estudiante? Es resolver correctamente las ecuaciones de segundo grado con ayuda de los recursos adicionales y la guía del profesor. Entonces, si ven, es diferente. No es que le hago que el estudiante resuelva por sí solo, sino aquí es con ayuda de recursos adicionales y mediante una guía del profesor. Esa es la modificación que le estamos nosotros dando, aparte de que se van a utilizar clases personalizadas, individualizadas, y también que se van a brindar facilidades, que también se va a utilizar otro tipo de recursos diferentes al, a los otros estudiantes que no tienen necesidades educativas especiales. Entonces, todo eso es lo que tenemos que seguir viendo. Y aquí finalmente indicamos que es una especificación de la adaptación de grado 2. Ponemos igual el nombre del estudiante, la especificación que es de inteligencia marginal. Aquí lo que nosotros hacemos es ubicar al estudiante cerca del profesor, adelante de sus compañeros. También vamos a dosificar las actividades y las tareas individuales, considerando la consecución de pequeños logros. Vamos a utilizar gráficas, póster y mapas mentales. Se le va a dar más tiempo para que pueda realizar sus actividades. También vamos a motivar y estimular para la consecución de los pequeños logros que se vayan realizando. Hay que motivarles a este tipo de estudiantes y anotar en el cuaderno de apuntes solamente lo esencial y lo básico de los temas tratados. Eso va a ser el estudiante, y también va a tener que respetar las reglas de comportamiento y los acuerdos del aula. Entonces aquí, ¿quién elabora? ¿Quién revisa? ¿Quién aprueba? ¿Y en qué fecha lo va haciendo? Ya vamos a seguir viendo más ejemplos. Ya les voy a compartir otras diapositivas, otros ejemplos. Vamos a empezar desde lo más básico. Bueno,
de los docentes de nivel más básico y vamos a seguir subiendo de poco de estos ejemplos. Entonces aquí, los docentes de la parte de educación inicial de 3 y 4 años y lo que es el subnivel de preparatoria, se trabajan de diferente manera a lo que hemos estado analizando. Ellos trabajan por otro tipo de, no por, ¿cómo se llamaba esto? Por niveles de concreción, ya se me fue el nombre, ¿dónde estamos? No trabajan con destrezas con criterios de desempeño, sino tienen otro tipo de lineamientos y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, aquí se trabaja es con experiencias de aprendizaje. Entonces, tenemos que ver acorde a eso. Entonces, aquí las experiencias generalmente pueden durar una semana o dependiendo de la experiencia que nosotros vayamos viendo. Por ejemplo, aquí, para nuestra planificación curricular, nuestra planificación de unidad didáctica o planificación microcurricular, ahí vamos a tener que anotar la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, la historia de mi mundo, la descripción de la experiencia de aprendizaje, es compartir en familia, fortalecer los lazos afectivos. Este valioso tiempo nos permitirá conocer, cuidar y apreciar el mundo que nos rodea y de dónde venimos y cuáles son los beneficios para el desarrollo del niño o de la niña. Disfrutar las actividades divertidas organizadas, desarrollar su creatividad e imaginación, aprender a través de la observación y de la experimentación, disfrutar de las creaciones que va realizando, reconoce que es parte de la familia, fortalece su seguridad y autonomía, fortalece los lazos de unión familiar y desarrolla el lenguaje. Como les dije, estas experiencias de aprendizaje son totalmente diferentes a lo que habíamos visto en el currículo nacional, en lo que teníamos las destrezas con criterios de desempeño. Aquí, para este tipo de estudiantes de 3 y 4 años y para el ya se me fue el nombre, está el nombre, y el subnivel de preparatoria, entonces se trabaja por lo que son las experiencias de aprendizaje y en base a estos lineamientos pedagógicos nosotros vamos a hacer nuestra planificación. ¿Sí? No trabajamos por unidades, sino trabajamos por experiencias de aprendizaje y tenemos nuestras propias descripción de actividades y los beneficios. Entonces, ¿qué evaluamos nosotros? Que estos beneficios sean cumplidos. Entonces, por ejemplo, tenemos que evaluar si está o no está desarrollando su creatividad y su imaginación nuestros estudiantes, nuestros niños. Si está aprendiendo a través de la observación y la experimentación, si está disfrutando de sus creaciones, si reconoce o no que es parte de una familia y vamos a seguir viendo cada uno de estos cuando nosotros vamos haciendo nuestras planificaciones microcurriculares. Entonces aquí es muy importante justo este ítem número 5, que nos indica que la planificación microcurricular en este nivel es propuesto por la Autoridad Nacional de Educación, tomando en cuenta los elementos esenciales de experiencias de aprendizaje, descripción general de la experiencia, los elementos integradores, los ámbitos de desarrollo y aprendizaje, las destrezas y actividades, los recursos e indicadores de logros. Y este documento se deberá evidenciar, como les había dicho igual, las adaptaciones curriculares que se realizan para atender a los estudiantes con necesidades de aprendizaje asociadas o no a una discapacidad
Por ejemplo, aquí podemos ver algunas fichas de experiencia, por ejemplo, de la costa, de la región insular, de la sierra y de la Amazonía. Veamos de la sierra, si se nos abre. Sí. Aquí está, por ejemplo, cuentos infantiles de la región interandina. Y aquí tenemos el material didáctico. Abrámoslo. Entonces aquí tenemos nosotros nuestro material para poder hacer las parte microcurricular y basarnos en esto para hacer nuestras adaptaciones acorde a lo que vayamos necesitando. ¿Sí? Entonces aquí es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, en niveles superiores, pero igual aprendemos de dónde va saliendo las adaptaciones curriculares para lo que es básica y para prebásica y para lo que son los niños de 3 y de 4 años. Entonces aquí es la diferencia, sale de estos documentos que han sido establecidos, en este caso por la UNAE, que es la Universidad Nacional de Educación. Ya se me fue. Aquí. Pues aquí tenemos, pueden ser los cuentos, las canciones, los videos, historias que pueden estar en estos lados, en estos links. Podemos no solamente enseñarles de la región en la que estamos, sino de varias regiones de nuestro país, ya que Ecuador tiene una riqueza en lo que es regiones en todo lado y podemos seguir enseñándoles todo eso a nuestros estudiantes dependiendo en el nivel que están, en el nivel de educación inicial y en el subnivel de preparatoria. Pues aquí está el anexo 1. Aquí está distribuido todo por semanas. Si ven, aquí tenemos un cronograma semanal que nos va indicando el nombre de la experiencia y en qué semana tiene que irse enseñando esto. Y las fichas de material didáctico de refuerzo que pueden ir utilizando acorde a la edad que tienen nuestros estudiantes. En el anexo 2 vamos a ver la parte microcurricular. Déjenme ver si me deja dar la vuelta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces esta es la adaptación microcurricular que se tiene en el nivel inicial y de preparatoria. ¿Cuántos docentes tenemos de estas áreas? Bueno, creo que el día de hoy no han venido los docentes de esta área. Sí, estoy aquí, ingeniero. Ya, pues aquí no va a dejar que mintamos entonces. Bueno, esto como les decía, esto nos sirve para conocer, aunque no seamos docentes de esta área, de inicial o de prebásica, nos sirve para conocer de dónde se hace este tipo de adaptaciones, estos esquemas de planificación, y aquí nosotros trabajamos es por experiencias de aprendizaje y es diferente a cómo se trabaja ya en lo que es el bachillerato o lo que es la educación general básica. Es diferente cómo se va trabajando, pero prácticamente se hace lo mismo y se tiene lo mismo, que son los ámbitos, las destrezas, las actividades, los recursos, los indicadores de logros y también acordarse que igual se tiene que hacer la adaptación curricular para los estudiantes con necesidades educativas especiales, sea en el nivel que estemos. Estamos. Entonces, vamos ahora a ver.
los anexos que nos presentan en cambio a un nivel superior, ya basado en los niveles de concreción que hemos visto, hemos analizado. Me parece que sí. Entonces aquí tenemos el ejemplo del formato de planificación microcurricular por experiencia de aprendizaje. Bueno, este es el que ya lo vimos recién. Igual aquí en este instructivo, en este informe técnico, podemos encontrarlo. Es un instructivo para las planificaciones curriculares. Y aquí también está para la adaptación microcurricular de educación inicial y de preparatoria. Aquí ponemos el nombre o el título de la experiencia, el grupo de edad con el que nosotros vamos a desarrollar, el número de estudiantes, el tiempo de días o semanas que durará la experiencia, pero en este caso ya sabemos que la experiencia de aprendizaje está realizada para una semana y las fechas de inicio. El criterio de evaluación que nosotros vamos a utilizar, en este caso no aplica para lo que es educación inicial y en primer grado de educación básica son tomados del currículo y se corresponden con las destrezas de los criterios de desempeño. Igual aquí la descripción general de la experiencia, el elemento integrador que nosotros vamos a utilizar como docentes, el ámbito de desarrollo. En el ámbito de desarrollo y aprendizaje, aquí vamos a anotar los ámbitos establecidos en el currículo de educación inicial a los que pertenecen las destrezas seleccionadas. En el primer grado, anotar los ámbitos establecidos en el currículo de preparatoria a los que pertenecen las destrezas con los criterios de desempeño seleccionadas. En la parte de contenidos, se debe anotar las destrezas seleccionadas del currículo. En primer grado, anotar las destrezas con criterios de desempeño seleccionadas del currículo, las actividades que vayamos desarrollando y los recursos que vamos a utilizar y los indicadores para evaluar. En la educación inicial tenemos que crear los indicadores. Sí, esto es muy importante. En mi educación inicial nosotros creamos los indicadores y en primer grado nosotros vamos a escribir los indicadores desagregados acorde a la planificación curricular anual. Y no olvidarse de las adaptaciones curriculares para todos los estudiantes. Entonces, aquí igual lo mismo que vimos antes, se repite, pero ya de acuerdo a las necesidades educativas que va teniendo cada uno de los estudiantes, de las necesidades educativas especiales, claro está. Aquí enunciamos el ámbito a trabajar, que debe corresponder con el ámbito establecido para el grupo. Los contenidos, las adaptaciones curriculares de grado 2, anotar la misma destreza para todo el grupo. Y en el caso de grado 3, se especifica la destreza modificada según el ámbito establecido y la experiencia de aprendizaje. También aquí tenemos que describir todas las actividades que van a desarrollar para concluir con la experiencia de aprendizaje del estudiante con la necesidad educativa especial, los recursos que vamos a utilizar y los indicadores que vamos a evaluar de acuerdo a la modificación. Aquí, un ejemplo. Tenemos igual el ejemplo del formato para plan de trabajo simultáneo. Esta planificación se puede utilizar en instituciones educativas unidocentes y pluridocentes. Entonces aquí ponemos
el nombre de la institución educativa, el tiempo que vamos a demorarnos, la asignatura, el nombre del docente, el grado, el número de estudiantes, el año lectivo. Me leíste la matriz de un plan simultáneo. Aquí vienen los grados de básica, aquí vienen las destrezas con criterios de desempeño, el indicador de logro de la clase, los recursos. Y aquí vamos a poner, dependiendo del grado que nosotros vamos a trabajar y de las matrices que se van presentando. La destreza de desempeño es para cada grado. El indicador de logro de clase es creado por el docente y especifica hasta dónde se logrará alcanzar la destreza con los criterios de desempeño en la clase por cada grado. Igual los recursos. Aquí se van a enlistar los materiales que se utilizan para cada uno de los grados o ciclos. El tiempo, se indica el tiempo total de 2 o más periodos de 40 minutos que corresponden a una clase. El tipo de aprendizaje, las estrategias metodológicas. Aquí se detallarán las estrategias metodológicas de acuerdo al tipo de aprendizaje y también se deben tomar en cuenta las adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, el aprendizaje mediano y el aprendizaje mediado, por decir, y el aprendizaje autónomo. El aprendizaje mediado es el que se realiza con el docente y el aprendizaje autónomo es el que desarrolla el estudiante en sus casas, podríamos decirlo. Este, en cambio, es un ejemplo de planificación microcurricular para la educación intercultural bilingüe, según el MOSEIR. Pues aquí tenemos una planificación de conocimientos y dominios. Tenemos el nombre del docente, el área y la asignatura, el proceso, si corresponde a IPS, bueno, cualquiera de estos tipos de bachilleratos, el número de unidades de aprendizaje, el paralelo en el que estamos nosotros, el número de periodos, escribir el número de periodos de trabajo, la fecha inicial en la que vamos nosotros a desarrollar este círculo de conocimientos, la fecha final en la que finaliza las clases que nosotros vamos a dar, el número y título de la unidad de aprendizaje, transcribimos lo que está en nuestra planificación curricular anual, en el nombre, el número y nombre, igual también transcribimos lo que está en el plan curricular anual. Aquí ponemos nuestros saberes y conocimientos que se originan a partir del currículum de educación intercultural de las nacionalidades. Y para el bachillerato se deben organizar los contenidos a partir del currículo nacional y del currículo para el aprendizaje intercultural. Aquí el objetivo específico se debe redactar en base a los saberes y conocimientos a desarrollarse. Y el dominio de aprendizaje, igual se debe transcribir los dominios que corresponden a los saberes y criterios del círculo. Y ponemos también las fases del conocimiento, de acuerdo a cada uno de los dominios, senso-percepción, problematización, desarrollo de contenidos, verificación, la conclusión, aplicación, creación y socialización. Las acciones curriculares, se debe redactar las actividades en cada fase y subfase que ayuden a desarrollar los saberes y los conocimientos. Los recursos, igual redactar los recursos y materiales que vamos a utilizar en cada una de nuestras fases. Y las adaptaciones curriculares, se debe, como ya vimos, realizar las adaptaciones para todos los estudiantes que tengan los problemas
Igual aquí está quién es el que elabora, quién revisa y quién aprueba. Y aquí por cada unidad de aprendizaje, el docente elaborará 4 planificaciones de conocimientos y dominios. Esto es importante, saber lo que nos pide la ley. Y este es el ejemplo de la planificación microcurricular para bachillerato técnico y bachillerato técnico productivo. Igual aquí la figura profesional, el nombre del docente, el curso, el paralelo, el nombre del módulo formativo, el objetivo del módulo formativo, el nombre de la unidad de trabajo, el objetivo de la unidad de trabajo, el desarrollo de la unidad de trabajo, en el que va el número, el nombre, el objetivo, el tiempo, la secuencia de actividad, los recursos y los criterios de evaluación y la técnica e instrumento de evaluación. Entonces aquí en el nombre ponemos las actividades de enseñanza, aprendizaje por el docente para el desarrollo de los contenidos curriculares. Cada actividad debe tener su planificación. En el objetivo de aprendizaje de cada actividad, el tiempo de cada actividad, la suma de los tiempos de todas las actividades es equivalente al tiempo de duración de la unidad de trabajo. La secuencia de la actividad, aquí vamos a describir la secuencia de desarrollo de cada actividad de enseñanza-aprendizaje, los recursos que vamos a utilizar, los criterios. Aquí vienen los criterios establecidos por el docente con el enfoque competencial, considerar los procedimientos, los conceptos y actitudes en función del objetivo de aprendizaje de la actividad, la técnica y los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para los criterios de aprendizaje y lo mismo para cada uno de las necesidades educativas especiales que vamos a atender y en el caso de las adaptaciones de grado 3 deben ser modificadas pero manteniendo la correspondencia con el objetivo planteado. Y el indicador igual tiene que ser modificado en el grado 3, lo mismo que en los otros ejemplos que hemos visto. Y aquí también anotamos la bibliografía, dependiendo de la normativa que solicita la institución, generalmente en normas APA. No sé si hay alguna pregunta. Entonces yo en este momento les voy a subir al aula virtual el formato de planificación curricular para que cada uno de ustedes realice este formato y pueda subirlo. ¿Estaría bien para después de carnaval? Sí, ingeniero. Sí. Y ahora que me acuerdo de carnaval, tenemos vacaciones lunes y martes de carnaval y el miércoles continuamos nuevamente con nuestro diplomado. Por si acaso vayan a querer conectarse el día lunes, mejor ya les aviso desde hoy para que estén tranquilos en su feriado, sepan que tienen estos días de vacaciones. Entonces, déjenme ver dónde está. Ya les voy a crear este rato la actividad y les voy a poner el plazo hasta la próxima semana. Igual las personas que deseen pueden ya seguir desarrollándolas el día de hoy. De rato estoy buscando dónde está estoy en otro lado, con razón que no me deja activar la edición. Aquí activamos la edición. Entonces ahí ustedes van a ver uno que no, este es del PCA. Déjenme ver, ya le subo.
El otro, ¿dónde estamos? Mejor les voy a subir el ejemplo. Y con el ejemplo que ahí ustedes puedan basarse y subir. No encuentro dónde está el vacío. Entonces, ahí tienen que ver donde dice clase 8, instructivo PCA, PDU. Entonces aquí les voy a añadir una actividad en la que dice una tarea. Voy a poner elaboración de UD. Descripción. Los estudiantes desarrollarán un PUD acorde a las materias que dictan. Entre paréntesis les voy a poner, escoger solo una. Vamos aquí. Archivos adicionales. ¿Dónde están? Deje subir, entonces vamos a poder entregar hasta... Bueno, pongámosle hasta el próximo 3 de marzo. Habilitado, fecha límite, 3 de marzo. Está habilitado para un archivo enviado. Ya. Solo déjenme que me deje subirles el archivo del PUD y ya van a poder observar ustedes en sus... Ya le dice de comer, ¿no es cierto? No me deja subir el archivo adicional. Bueno, les voy a subir. No, ya me dejó ya. Ya. Sí, voy a cambiar sin mostrar. Ya. Por favor, revisen si ya les Ingeniero, aparece. buenas ¿Sí? noches. Dice PCA modelo, PCA vacío, PCA lleno. ¿Cuál es el deber? Ninguno de esos. Es uno que dice elaboración de un PUD. Ya les voy a subir ahí el PUD ejemplo para que puedan ver. Denme un ratito que me falló recién la carga del archivo. Hay también un PCA taller de construcción. Ese también es el deber. No, ese no es Ese es el deber del profesor de ayer, compañera, para el próximo me ha domingo. mandado el profesor Lozada. Ya. Es el que les mando es el que dice elaboración de PUD. Es el que está justo abajito del que usted dijo. Si no les aparece, por favor, presionen la tecla F5 o actualicen la página y ya les sale. Buenas Ahí. noches. Perdón, una preguntita. El PCA que ustedes están realizando les va a servir de mucho para poder hacer este PUD. Eso les va a ayudar bastante. Sí, la compañera que le interrumpí, por favor. En el grupo habían escrito que va a haber una evaluación. ¿Es para nosotros o es para otro grupo? No sabría.
porque había que hay una evaluación hasta el 27 de febrero. Sí, el día de mañana les vamos a subir la evaluación para que puedan hacer un quiz de unas 3 o 4 preguntas, cosas sencillas, acorde a lo que hemos visto, no va a ser nada del otro mundo, una repasadita de conceptos generales nomás. El día Gracias, de ingeniero. mañana, en el transcurso del día ya estará la evaluación. Para que no se pierdan, les vamos a poner justo abajito de estos dos trabajos que tienen que realizar. Entonces, como hemos concluido con el tema del día de hoy, ya tenemos una tareita. Entonces nos veríamos la próxima semana. Que tengan un buen feriado y que descansen. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches por todo. Gracias, compañeros. Muchas gracias, profe. Bueno, pasen bien, compañeros. Feliz feriado.